Estimados oyentes, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Facebook Live desde el estudio 9 de Vatican News Radio Vaticana. El día de hoy nos encontramos con el padre Martín Lasarte, salesiano de Don Bosco, miembro del Dicasterio de las Misiones Salesianas. Con él dialogamos sobre este tema tan importante en nuestro tiempo que es la ayuda humanitaria que se celebra este miércoles. Padre Martín, bienvenido a Vatican News. Muchas gracias, para mí es un honor la primera vez que vengo aquí. Yo cuando estaba en tiempos de guerra en Angola escuchaba mucho Vatican News, las informaciones y nos sentíamos muy informados y en comunión con la iglesia y con el mundo a través de este servicio de radio que sirve a todo el mundo. Así que para mí es un honor y estamos aquí para compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, sobre todo con este tema tan significativo de la ayuda humanitaria. Efectivamente, en este tiempo sobre todo han habido muchos conflictos y muchos escenarios en el cual la crisis humanitaria se ha hecho presente. ¿Cuál es el significado y la importancia? ¿Qué cosa entendemos por crisis humanitaria? Bueno, la crisis humanitaria normalmente son los lugares de conflicto armado que provocan situaciones no solo de destrucción, sino grandes movimientos de poblaciones, donde sea la realidad de los refugiados que cuando van a otro país, o el problema de los desplazados internos, que son dentro del mismo país que tienen que huir. Y hay actualmente muchos ejemplos, sobre todo en Medio Oriente y en África, el Cuerno de África y la zona de los Grandes Lagos, donde esta crisis es muy presente, muy patente. Entonces, a eso también se suman diversas crisis de naturales, por ejemplo, tsunamis, terremotos, y ahora justamente una cosa muy especial que estamos viviendo, esta pandemia que ciertamente que es difícil clasificarla, pero es algo transversal que toca en todas partes del mundo, creando una crisis humanitaria en diversas regiones del mundo. Podemos decir también que la crisis humanitaria toca a nuestro continente, el continente americano, con desplazamientos, sean internos que externos, de personas que a causa o de diferentes causas se ven obligadas a transportarse, a ir a otro lugar. Sí, ciertamente que sobre todo es muy viva, presente la presencia de todos nuestros hermanos venezolanos, la enorme movilidad de gente que ha ido a diversos países de América Latina y no solo de América Latina, y que para la Iglesia ha sido y continúa a ser un gran desafío y una gran llamada de dar una respuesta a esta situación muy especial. Y después tenemos toda la situación ya más pandémica de ese movimiento continuo de Centroamérica, México, o todos los que llegan de diversas partes del mundo y pasan por ahí para ir rumbo a Estados Unidos y Canadá, y es una zona de ida y vuelta con tantas situaciones de sufrimiento, tantos problemas que se encuentran las poblaciones que están en ese movimiento. Entonces son zonas en este sentido, pero otras cosas interesantes, yo cuando fui ahora visité en Buenos Aires, nunca había visto tantos, digamos, sí, hermanos de África. Y otro fenómeno nuevo, que comienza ya mucha migración de África a diversas partes, para Brasil, para Argentina, y además de nuestras migraciones internas en el continente. Entonces, estamos en un mundo en continua movilidad. Efectivamente, en este mundo en continua movilidad, ¿cuál es el trabajo específico que viene realizando Misiones Salesianas y sobre todo la congregación de Don Bosco? ¿Cómo está respondiendo a este llamado humanitario? Bueno, nuestra misión, sobre todo como congregación salesiana, somos llamados a la evangelización, a la educación de la juventud. Y en este contexto, en esta realidad, se abre un leque impresionante. Nosotros tenemos más o menos más de 1 millón de estudiantes en las escuelas, pero tenemos prácticamente, seguimos la situación de cerca de 600, 700 mil personas en situación de marginalidad, es decir, centros para chicos de la calle, trabajo con los campos de refugiados, desplazados internos. Entonces es un trabajo donde los más vulnerables, sobre todo que son los jóvenes, intentamos estar presentes. Nosotros, una congregación que es espíritu misionero desde el tiempo de Don Bosco, ya ahora estamos en 135 países y cada país tiene sus desafíos. De hecho, los lugares más críticos en este momento de nuestra presencia, sobre todo de ayuda humanitaria, se concentran en Medio Oriente y sobre todo en África. En África, la realidad que más conozco, he estado toda mi vida trabajando en África, la siento como mi casa, y entonces sobre todo las zonas en este momento muy difíciles son las zonas de los Grandes Lagos, Burundi, Ruanda, el Congo. Congo interiormente tiene cerca de 5 millones de desplazados internos,
más cerca de 1 millón, 2 millones de personas ya en las fronteras de los otros países. El Sur Sudán, otro país donde existen más desplazados internos y refugiados que habitantes en el propio país. Entonces son realidades que nos impelen y intentamos estar presentes. Prácticamente, por ejemplo, en Sur Sudán tenemos 5 presencias y en una de las presencias, 2 presencias en Wau y en Yuba, se transformaron en un grande campo de desplazados internos. Una cosa que distingue a la iglesia de otros, por ejemplo, es que nosotros no es que vamos a un país porque hay una crisis humanitaria, ya estamos ahí, la iglesia ya está ahí. Y entonces, no sé si está en el momento justo, en la hora justa, pero estamos ahí y sin programar tenemos que afrontar diversas situaciones. Por ejemplo, en el terreno de nuestra misión hay más de 6.000 personas hace más o menos 6 años presentes ahí, desplazados internos en el Sudán. Lo misma realidad en Wau, otra misión. Y después en el norte de Uganda y en Etiopía tenemos misiones que atendemos son más o menos cerca de 1,5 millones de sursudaneses que han emigrado a causa de los conflictos en el Sur Sudán. Entonces esa es una realidad. Después tenemos una presencia muy significativa en el norte de Kenia, un lugar que se llama Kakuma. Es un campamento de los campos de refugiados más antiguos que existen. Tiene más de 30 años, lamentablemente. Los campos refugiados se hacen por una brevedad, unos meses. Ahí tiene 30 años. La única institución permitida de estar presente en el campo, vivir en el campo, somos nosotros que estamos hace 30 años dando formación profesional. De hecho, en ese campo, por ejemplo, en Kakuma, la gran mayoría vienen del Sur Sudán, pero el 30% viene de Somalia, otros de Burundi, Congo. Y ahí tenemos una red de centros de formación profesional en los cuales en estos 28 años se han formado cerca de 40.000 jóvenes que han vuelto a sus países y han trabajado en aquello que han aprendido: carpintería, mecánica, informática, administración, tantas cosas, ¿no? Entonces son algunos servicios concretos en estos lugares. Y así podríamos, en otras partes del mundo tenemos otras actividades diversas, en Asia, en América. En América ya las cosas son un poco más, por ejemplo, la acogida ahora de hermanos venezolanos en Perú, en Venezuela, algunos centros para jóvenes que ayuda a la documentación, encontrar trabajo, etcétera, ¿no? Y después la presencia muy maciza, tenemos 5 o 6 comunidades en la frontera entre Estados Unidos y México, sobre todo Tijuana, Ciudad Juárez, Laredo, diversas partes en la frontera donde se busca un trabajo sobre todo con los menores no acompañados, con los jóvenes, la prevención de la violencia y el acompañamiento en todo lo que es servicios humanitarios a la gente que está de tránsito. Es un trabajo bastante amplio el que viene desarrollando la congregación de Don Bosco. Y a este punto podríamos preguntarnos cuál es lo específico de la iglesia en relación a otras instituciones que también trabajan en este campo de la ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que caracteriza a la iglesia en este trabajo? Bueno, en este momento debe haber leía las estadísticas, cerca de 168 millones de personas en situación humanitaria, y hay muchas instituciones, gracias a Dios, de diverso perfil, de diversas mentalidades, culturas, que buscan dar respuestas a estas situaciones. Y nosotros como Iglesia Católica, pronto, estamos en este concierto de tantos grupos en que buscamos dar un servicio. Yo pienso que la presencia de la Iglesia Católica en la ayuda humanitaria tiene una riqueza muy particular. La presencia. Es decir, nosotros no vamos por un proyecto, acabo el proyecto y nos vamos y estamos. Y después compartimos con la gente. Meto este ejemplo de Kakuma. Nosotros tenemos una comunidad que vive en el campo de refugiados, viven ahí los salesianos. Como en el Palabek, en la frontera en el norte de Uganda, fundamos una comunidad también. Llega a la noche, todas las ONGs, cerca de 30 y tantas ONGs, van a la ciudad pronto a hacer sus cosas, o fin de semana. Los salesianos viven ahí. Entonces no es simplemente una ayuda de servicios, de ayuda humanitaria que son necesarias, sino es la presencia, que dicen: yo estoy contigo, comparto contigo tu camino, tu sufrimiento, tus alegrías. Entonces ahí lo que uno entiende, que la iglesia es sacramento de salvación, es un señal, no es simplemente un servicio humanitario genérico, sino que es una presencia amiga que comparte el mismo destino de sus destinatarios. Eso es un primer elemento, la primera aspecto me parece muy significativo. Un segundo aspecto me parece la personalidad cristiana. Es decir, a veces
puede estar el riesgo de diluirse, ¿no? Diluirse, todos hacemos, digo, nosotros tenemos un estilo y somos auténticos. Yo trabajaba en Angola muchos años, trabajé con refugiados, ex militares, situaciones muy difíciles, y muchas veces nos querían colocar diversas agencias de las Naciones Unidas, exigencias, tienen que hacer así, no. Calma, calma. Son ustedes que precisan de nosotros, no nosotros de ustedes. No, sí tiene razón. Entonces, y de hecho, entonces, nos metíamos de acuerdo que somos partners al mismo nivel y cada uno con su estilo, con su forma de pensar. Por ejemplo, toquemos temas muy delicados como el tema, la llamada la salud reproductiva, temas del género, temas de diversos temas que a veces pronto puede ser un poco conflictivo desde el punto de vista ético, ¿no? Y entonces nosotros tenemos nuestro estilo, nuestra forma de llevarlos a frente. Entonces me parece que es muy importante, uno se coloca en esa complementariedad y en esa clara identidad de quiénes somos. Porque muchas veces sucede, empieza uno de los grandes riesgos, muchas agencias católicas se puede caer en el grande riesgo de la organización. Es decir, pierden el sentido, la riqueza, la belleza del testimonio cristiano que se concretiza en obras muy concretas y profesionales de caridad, de servicio humanitario, y uno se nivela a la altura de todos para conseguir financiamientos y demás, ¿no? Nosotros tenemos una misión con financiamiento o sin financiamiento, tenemos una misión para hacer. Entonces me parece un elemento muy importante. Y de hecho hay un documento muy interesante que sacó las Naciones Unidas sobre el Global Compact sobre los refugiados, ¿no? En que toca la importancia, también dice, los llamados grupos de fe, que tiene una importancia muy particular, por ejemplo, en el tema de la reconciliación, en el tema del diálogo, en el tema de la convivencia. Por ejemplo, en un campo de refugiados, uno de nuestros catequistas es el coordinador de todas las iglesias para el diálogo ecuménico. Y eso ha ayudado muchísimo a vencer una cantidad de preconceptos, sobre todo los aspectos tribales. En África es muy fuerte. Pensemos en el sur Sudán, la guerra entre los Dinka, los Nuer, diversos otros grupos étnicos, son 64 grupos étnicos, en que los cristianos de diversas confesiones buscan a través de la fe crear, abater muchos muros que a veces son provocados por motivos ideológicos, raciales, étnicos. Entonces yo pienso que es una riqueza muy bonita. Otro elemento es que en general las comunidades cristianas tienen una red muy grande entre la población. Entonces cualquier mensaje llega fácilmente. Y cuando en África, y pienso que en América también, tú vas a una comunidad de gente simple, campesina, si somos de la ONG, te miran un poco así, un poco extraño. Somos de la iglesia, bueno, ahí ya cambia otro sentimiento, ¿no? Porque justamente la iglesia tiene esta red grande, la continuidad del trabajo, como decía. Nosotros estamos en muchos lugares hace 30 o 40 años. Si hay proyectos o no hay proyectos, estamos lo mismo. Es decir, hay un ejemplo muy bonito que me contaban en Mozambique, ¿no? De atención a desplazados internos. Había una congregación de hermanas que llevaban un puesto de salud, estas hermanas. Entonces se le acabaron la ayuda económica para mantener el puesto de salud y fueron a hablar con el jefe de la comunidad. Mire, nosotros tenemos que cerrar porque se nos acabó el dinero. Entonces el anciano las mira con mucha terror y dice: hermana, el árbol de mangas es bueno cuando da mangas, pero si no da manga es bueno con la sombra. Es decir, la presencia también es valorizada, esa presencia de la iglesia. Y otro elemento importante, la pastoralidad de la iglesia. Es decir, nosotros somos llamados, digo, al primer anuncio, a cuidar la fe de nuestros cristianos. Los que no son católicos, es un diálogo ecuménico. Los que no son ni siquiera cristianos, un diálogo interreligioso. Pero la dimensión religiosa como un aspecto importante de la vida, la referencia a Dios, la referencia que les da esperanza, sentido de vivir. Ahora, cuando nos transformamos simplemente en una agencia que hacemos servicios de salud, de educación, bueno, hacemos el bien, pero es muy poco aquello que nos da. Te cuento un hecho que yo, estando en Angola, trabajaba con los desplazados internos en tiempo de guerra, una guerra que fue muy dura, ¿no? Más de 1 millón de personas murieron. Acabó, gracias a Dios, en 2002, pero entonces yo trabajaba en una zona en que se acolpaban todas las poblaciones alrededor de una ciudad llamada Luena. Y éramos encargados de la distribución de alimentos, de la salud, de alfabetización, bueno, diversos servicios. Entonces, una vez hicimos la distribución de alimentos que se daba normalmente como hoy se hace, es decir, con ayuda del Plan Alimentar Mundial de las Naciones Unidas. A cada familia se le entregaba 23 kilos de maíz, 8 kilos de frijoles, medio litro de aceite y un puñado de sal. Con eso tenían que vivir las familias un mes. Entonces, después que distribuimos todo, ¿no? Todo se aproxima
y va a hablar con uno de mis sacerdotes, amigo mío, uno de los jefes de la comunidad llamado Chifac, un anciano, y dice, padre, todavía tenemos hambre. Entonces le dice, no, pero es que distribuimos todo, no nos quedamos con nada, no nos robamos nada, es decir, todo fue para la gente. Entonces el viejito, un poco simpático, ¿no es? Lo mira y se toca la mano en la barriga, padre, no tenemos solo hambre aquí. Tenemos hambre aquí, se toca el corazón y dice, ¿cuándo nos viene a celebrar una misa? Parece que nunca tiene tiempo. Entonces, por decir que a veces pensamos que las necesidades son solo humanitarias, materiales, que es verdad, pero también la gente en ese, como en cualquier contexto, tiene grandes necesidades espirituales. Y entonces la iglesia tiene que estar preparada para eso. Y eso es importante también, que las instituciones, organismos, ONGs de la iglesia, en el personal que escogen, realmente sean personas que testimonien con su vida, con su fe, la alegría de ser cristianos. A veces mucha gente es contratada por internet a ver quién quiere hacer ese trabajo y no nos distingue nada de otras organizaciones que pronto hacen el trabajo honesto, bien hecho, pero falta esa sal, falta esa luz, falta eso específico que le da una presencia cristiana. Entonces yo pienso que la iglesia tiene un trabajo hermosísimo en este campo, no solo del testimonio de la caridad, de trabajar con tantas otras organizaciones, agencias, en un bien común, sino también de dar esta luz del Evangelio que da una esperanza a las personas. Padre Martín Lasarte, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Él es salesiano de Don Bosco, que viene trabajando en este campo de la ayuda humanitaria tan importante para poder dar testimonio, como acaba de decir, y recordando sobre todo lo que dijo el Papa Francisco, ser siempre la presencia viva de la Iglesia sin convertirnos en una ONG civil como cualquier otra. Le agradecemos mucho. Muchas gracias y podamos continuar cada uno en el ambiente donde se encuentra realmente a testimoniar con la caridad el amor a Cristo. Muy bien, Padre Martín, le agradecemos una vez más y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a estar este domingo con nosotros cuando el Papa Francisco dirigirá la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico y sigan en sintonía de Vatican News Radio Vaticana. Muy buenas tardes.